Pese a la pandemia y a las inclemencias del tiempo, los activistas realizaron protestas pidiendo que se ratifique la decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral, cuyo presidente recordó que se basó en la Constitución Política del Estado. Tiene que ser un trabajo constante, porque no olvidemos que el brazo operativo del MAS está todavía en el poder. El órgano judicial todavía está en manos del MAS y es a lo que tenemos que ponernos manos a la obra. Juntos celebra la decisión de la justicia de rechazar el amparo que presentó el MAS para habilitar a Evo Morales como candidato. El vocero José Luis Bedregal considera que se obró en el marco del derecho. Es que era inverosímil pensar de que una persona que no ha vivido los 2 años que establece la ley y la Constitución en la circunscripción por donde quiere ser candidato, porque aquí no estamos hablando de cuando fugó él a México o Argentina, estamos hablando de que él no vivió en Cochabamba y quiere ser candidato de Cochabamba. Es que ya el abuso del movimiento al socialismo para no responder la ley, para no acatar la Constitución ya fue extremo. Hubiera sido el colmo que en este caso se le hubiera habilitado. En Cochabamba también surgen reacciones. El MAS lamenta la inhabilitación de Evo Morales. En cambio, opositores a este partido aplauden la determinación. La inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba sorprendió a autoridades y dirigentes del movimiento al socialismo. Preparan un pronunciamiento oficial sobre el tema para este martes. El vocal dirimidor ha votado a favor de la inhabilitación de Evo Morales. Nosotros como movimiento al socialismo respetamos y asumimos esta decisión de esta instancia constitucional. Autoridades opositoras al MAS ponderan la determinación de la Sala Constitucional. Manifiestan que este fallo le da certidumbre al proceso electoral. Ya no existe un escenario de distracción, es decir, que le pedimos al Tribunal Supremo Electoral que tiene que brindarle la certeza a todos los bolivianos de que el 18 de octubre iremos a elecciones transparentes, sin ningún fraude. Eso es lo que está esperando la mayoría de los bolivianos. Evo Morales Ayma era candidato a primer senador por Cochabamba por el movimiento al socialismo. Hoy la justicia ha determinado inhabilitar a Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba. La inhabilitación de las candidaturas al Senado, Evo Morales por Cochabamba y Diego Pari por Potosí. Denegar, hay un empate entre ambos, no hay una situación común, por lo cual se va a llamar a un vocal dirimidor. A 6:30, la continuación de la audiencia de acción de amparo constitucional, convocando también al juez dirimidor, que es el señor Jaime Terrazas, que es el vocal de la Sala Tercera del Alto. La Sala Constitucional Segunda, lo que se ha establecido es de que la resolución 10/2020 emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral queda vigente y por lo tanto queda inhabilitado el señor Evo Morales. Conozcamos ahora más detalles sobre la inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador por el MAS. La esperada audiencia de amparo constitucional se instaló cerca de las 4:30 de la tarde de este lunes para ratificar o no la inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador por el MAS en Cochabamba. Tras una hora, el vocal dirimidor Alfredo Jaimes decidió respaldar a su colega Heriberto Pomier, que el martes votó por la inhabilitación. Por lo tanto, se está negando la solicitud que tenía por 2 votos a favor y 1 en contra. Esta resolución es de cumplimiento inmediato, pero sí va en grado de revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional. El fallo de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz se dio a conocer una semana después de la primera audiencia. Desde entonces surgieron voces en contra del llamado de un vocal que vaya a dirimir el empate entre René Delgado y Heriberto Pomier. Los accionantes llegaron a anunciar procesos penales si Morales era habilitado, pese al fallo del Tribunal Supremo Electoral. Porque se constituye un peligro para todos los bolivianos, en un peligro para nuestras jóvenes, para nuestros adolescentes, para nuestros niños. Entonces, lo que le pido al vocal Jaimes,
simplemente que se excuse. Este amparo constitucional también dejó ver que existen vacíos legales dentro de la norma a la hora de un desempate. Aún no existen procedimientos claros para el llamado de un vocal. Según lo explicó el presidente del TDJ de La Paz, Jorge Quino, cada sala toma su decisión con respecto a este tema, por turnos o por sorteo. Es una atribución que tuvo la Sala Constitucional. En todo caso, quienes les van a informar al respecto detalladamente son ellos. Solo a nosotros nos hicieron conocer que ya ha sido el final. Tendría que definir apoyando ya sea el proyecto del vocal A o el proyecto del vocal B. La vigilia por parte de los ciudadanos también volvió a la tarde de este lunes, al igual que la anterior semana. Pese a la pandemia y a las inclemencias del tiempo, los activistas realizaron protestas pidiendo que se ratifique la decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral, cuyo presidente recordó que se basó en la Constitución Política del Estado. Tiene que ser un trabajo constante, porque no olvidemos que el brazo operativo del MAS está todavía en el poder. El órgano judicial todavía está en manos del MAS y es a lo que tenemos que ponernos manos a la obra. Ahora bien, la resolución tomada este lunes será enviada a la ciudad de Sucre, donde el Tribunal Constitucional Plurinacional lo revisará y en 30 días tomará una decisión. Puede ratificar el fallo de la Sala Constitucional Segunda o bien revoca la medida. Tras la ratificación de la inhabilitación de Evo Morales, la presidenta y candidata de Juntos, Yanine Áñez, publicó el siguiente mensaje por Twitter. Frenamos al MAS en 2 oportunidades y lo hemos hecho con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos. Somos los únicos que podemos evitar que vuelvan y que Evo Morales quede impune porque respetamos la ley y amamos la democracia. ¿Carlos Mesa frenó al MAS alguna vez? Continuamos con más de la información. El gobierno explicó los argumentos para asumir la decisión de demandar a Evo Morales ante la Corte Penal Internacional de La Haya y explicó por qué no lo hizo en la justicia boliviana. Morales y Huarachi son los principales protagonistas del bloqueo de caminos en Bolivia y en plena pandemia del coronavirus. La pasada semana, el Procurador General del Estado presentó una denuncia contra Evo Morales y el dirigente covista Juan Carlos Huarachi ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. El ministro de la Presidencia cuestionó la transparencia del sistema de justicia en el país. Señores de la justicia boliviana, respondan cuál es el avance de los casos fraude electoral 1, fraude electoral 2, o los movimientos irregulares en el Banco Central de Bolivia. El gobierno asume que Evo Morales y Juan Carlos Huarachi fueron quienes gestionaron los bloqueos carreteros en el mes de agosto, en protesta por la decisión del Tribunal Supremo Electoral de postergar las elecciones hasta el 18 de octubre a consecuencia de la pandemia. Respondan también cuáles son los resultados ante las denuncias sobre actos terroristas perpetrados por agentes políticos que aparentemente también tienen un esquema criminal. Núñez argumentó que la denuncia se registró porque dentro de la jurisdicción boliviana no existe la figura jurídica de delitos de lesa humanidad. Permítanos una pausa, ya volvemos. Nuestro periodista Víctor Flores está con el analista Paul Coca. Adelante usted. Gracias. Continuamos con las repercusiones respecto a la inhabilitación del exmandatario Evo Morales para candidato a senador. En este momento, como ya fue mencionado, tenemos al analista político Paul Coca respecto al tema y le vamos a preguntar qué efectos va a tener esta decisión de la inhabilitación en la campaña electoral vigente en el país. Muchas gracias, muy buenas noches. De entrada, el primer efecto es absolutamente político porque se garantiza lo que dice el artículo 149 de la Constitución Política del Estado, que toda persona que sea candidato a un cargo público electivo en estas elecciones, al menos al legislativo, tiene que vivir 2 años anteriores a la elección como aspecto mínimo. Y el criterio de residencia es para la persona que vive en Bolivia y que se postule por la zona en la que vive. Ese es el primer aspecto. Ahora, si hablamos de un aspecto jurídico, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta lo siguiente. Este fallo de primera instancia se ejecuta al instante. Es decir, el tribunal ratifica que Evo Morales ha sido inhabilitado y esta inhabilitación la hizo el órgano electoral. Sin embargo, tomar en cuenta que el último fallo
el definitivo lo toma el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el que tiene dos opciones: o ratifica el fallo que se dictó el día de hoy, o en su defecto lo revoca y habilita a Evo Morales. En Bolivia, el Tribunal Constitucional tiene un montón de causas y casos que están durmiendo al margen del plazo establecido en el procedimiento constitucional o ley 254. Nosotros, repito, este fallo de primera instancia ya se ejecuta. Sin embargo, de oficio, el Tribunal Constitucional va a recibir la causa y va a tomar la determinación. Entonces este es el aspecto jurídico que debe tomarse en cuenta. El fallo de primera instancia ejecutamos, pero el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra en los siguientes días. Y respecto a esta inhabilitación del exmandatario Evo Morales, ¿cómo se traduciría en el tema del voto? ¿Sería a favor o en contra del ahora candidato a presidente Luis Arce? Más que todo, esta situación de intentar habilitar a Evo Morales a través de la justicia como candidato no va a ser muy positivo para el movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque todos los candidatos, todos los partidos políticos presentan requisitos para ser cumplidos. Y el momento en que se privilegie a una sola persona, directamente ya se sabe que no debería ser así. La ley tiene que ser pareja para todos. En ese sentido, lo que ocurre es lo siguiente, que el movimiento del socialismo no se va a ver reflejado en un beneficio político con la inhabilitación de uno de sus candidatos que, de una manera cierta, no reside ni vive en el país. Esa es la situación que hay que tomar en cuenta. Y segundo, las víctimas de justicia, de la retardación de justicia, la corrupción judicial y la burocracia, se dan cuenta de que la justicia no puede seguir parcializada hacia el poder político de turno. Esas son las repercusiones que tenemos respecto, ya se lo decíamos, a esta inhabilitación del exmandatario Morales. Cambiamos de tema a propósito de la decisión de la justicia de inhabilitar a Evo Morales como candidato a senador. Desde su cuenta de Twitter, el expresidente Evo Morales se manifestó sobre el fallo de la Sala Constitucional Segunda. Señala, bajo amenazas y presiones de procesos, el dirimidor tomó una decisión política, ilegal e inconstitucional. La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo, pero no podrán proscribir al pueblo. Y nuestro periodista Edwin Chura está con el presidente del Colegio de Abogados para conocer más reacciones sobre la inhabilitación de Evo Morales. Adelante usted. Así es, Pablo, nos encontramos con el doctor Israel Centellas, presidente del Colegio de Abogados de La Paz. Presidente, buenas noches. ¿Qué representa esto para la justicia, para el poder independiente, más que todo que se hablaba en este momento de esta determinación que han tomado el juez Jaimes para inhabilitar a la candidatura de Evo Morales? Muy buenas noches. Esta resolución de primera instancia representa credibilidad en las salas constitucionales, pero también repercute en la imagen institucional del Tribunal Constitucional, porque por encima de cualquier interés individual está el cumplimiento de nuestra Constitución Política del Estado. Y es así como lo señala el artículo 149 de la Constitución Política del Estado, que establece que para habilitarse a ser candidato a diputado o senador se debe tener una residencia permanente de 2 años. Estaríamos hablando de quebrantar nuevamente nuestra Constitución, como ya se lo hizo el año 2017. Ahora, doctor, ¿este es un caso cerrado o el MAS puede recurrir a otros recursos para habilitar al expresidente? Ellos han acudido a la vía constitucional. La vía de amparo constitucional tiene una primera instancia, que es esta resolución primigenia que se ha emitido el día de hoy. Y a partir de eso se va a remitir a Sucre para que vaya en consulta. No es necesario que se apele la resolución o que se impugne la misma, sino que de oficio tiene que ir en consulta a Sucre. Me imagino que la resolución o la sentencia constitucional que se realice en Sucre va a demorar hasta posterior que las elecciones se lleven a cabo. Entonces los actos ya van a ser convalidados y por lo tanto Evo Morales no ameritaría que se habilite como tal. Sin embargo, no creo que se le dé la viabilidad o la agilidad al proceso como tal, porque hay muchos procesos que están rezagados, hay procesos que de hace meses que no han sido resueltos y pienso que debe tomar su debida tramitación y no priorizarse este tema. ¿Qué
camino debería tomar, doctor, el TCP, en este caso dirimido de esta jornada de Evo Morales? Debería confirmar esta resolución por corresponder en derecho, porque la Constitución Política del Estado establece que deben cumplir con los 2 años de residencia permanente, y así lo ha dispuesto el Tribunal Supremo Electoral. Por eso es que se le ha negado y se le ha inhabilitado, cumpliendo con aquel rol de esta institución que es la máxima en materia electoral. Debería confirmarse esta resolución y por lo tanto Evo Morales no podría participar de las elecciones como candidato, sí, además con el aditamento de que Evo Morales en este momento es residente permanente de Argentina. Es un caso cerrado entonces. Debería ser cerrado si queremos mantener esa credibilidad del Tribunal Constitucional y dejar de generar precedentes nefastos como lo es el 84-2017, en el que se habilita la repostulación de Evo Morales. Imagínense, en ese caso, las autoridades están siendo juzgadas hoy en día y queremos evitar estos precedentes que son nefastos, que llevan a responsabilidades penales de las autoridades jurisdiccionales. Gracias, doctor. Las palabras del doctor Centellas, presidente del Colegio de Abogados.